Eso. Muy bien, hermanos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Tenemos el gusto de que está con nosotros la pastora Susi, los pastores de El Salvador, los pastores Enríquez, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hermanos, esta es la lección número 21. Miren cómo pasa el tiempo y todo lo que hemos aprendido por la pura gracia y misericordia del Señor. Voy a pedirle al pastor Ricardo que por favor nos dirija en oración para que nos pongamos en las manos del Señor. Amén, amén. Con mucho gusto. Oremos, por favor, hermanos. Padre bueno, una vez más, Señor, damos gracias. Señor, venimos con un corazón sencillo, Señor, con un corazón agradecido, sabiendo, Señor, que de ti vienen todas las buenas cosas, Señor. De ti vienen todos los dones, Señor, que hoy podemos recibir, Señor, este regalo de la palabra, este regalo de la meditación, Señor, de este estudio bíblico que se convierte, Señor, en un oasis, Señor, en una fuente de agua viva para nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra nos la da sin medidas, Señor. El pan nos lo da sin limitaciones, Señor. Gracias por la mesa que vas a servir hoy para nosotros, Señor. Pero antes de eso, Señor, queremos venir delante de tu presencia con una acción de gracias, Señor, para que tú encuentres una mesa en nosotros también de donde puedas comer, Señor. Un corazón que da gracias, un corazón que tiene gratitud, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, sabemos que tú tienes el control, sabemos que tú eres la cabeza, Señor. Sabemos, Señor, que tú no se ha salido nada de tu mano, Señor. Todo está bajo tu control, Señor. Y por eso damos gracias, Señor, porque no depende de nosotros, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra inteligencia, Señor, no depende de nuestra fuerza, Señor. Todo depende de ti, Señor. Y por eso damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no estás limitado por nosotros mismos, Señor. Haz lo que tengas que hacer a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, Señor, a pesar de nuestras faltas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que ahora nos hables, Señor. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, Señor. Señor Jesús, tú conoces nuestra hambre, nuestra sed, Señor. Tú conoces el vacío que hay en los corazones, Señor, que solamente tu espíritu, solamente tu palabra puede llenar, Señor. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que trates con esta parte de nosotros inconsciente que estamos aprendiendo, Señor. Sí, Señor. Sabemos, Señor, que a nuestro parecer puede ser difícil, Señor, puede ser duro enterarnos, saber estas cosas, Señor. Pero por el otro lado, Señor, el nuevo hombre se regocija, Señor, porque puede entender, porque puede saber mejor, Señor, cómo lidiar con estas cosas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des la sabiduría, la entereza, la templanza, Señor, para aprender estas cosas, por ponerlas por obra, Señor. No entregar ese mensaje a nadie más, sino saber qué es para nosotros, Señor. Saber que es a nosotros que nos estás hablando. Ayúdanos a ponernos en ese espejo, Señor. Ayúdanos a vernos en ese espejo claramente, Señor, para saber qué debemos corregir, qué debemos cambiar en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús clamamos una vez más para que tu dulce espíritu descienda en este lugar, descienda en las casas de mis hermanos, en cada ciudad, en cada lugar donde están, Señor. Que tu Espíritu Santo una vez más utilice poderosamente a la pastora Susi, Señor. Bendícela, Señor Padre. Unge una vez más su palabra, la palabra que traes en ella, Señor. Unge su voz, Señor, para que podamos entender, Señor, para que podamos verlo claramente. Y sobre todas las cosas, abre los ojos de nuestro entendimiento una vez más, Señor. Señor, si tú no nos enseñas, nosotros no sabemos cómo entrar ni cómo salir, Señor. Por eso clamamos a ti, por eso acudimos a ti, Señor, clamando tu misericordia hoy para este pan que vamos a recibir. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a cada hermano hoy en este lugar, Señor. Bendícenos, enséñanos, Señor, abrázanos con tu palabra, Señor. Que tu palabra sea un escondite, Señor, un refugio para nosotros donde podamos llegar y encontrar el descanso para nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos hoy por esta porción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado, para que lo hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Tienes que activar el micrófono, pastora Susi, por favor. Gracias, ahí está. Gracias. Muy bien. Bueno, qué gusto verlos a los que puedo ver, pero gracias a Dios estamos pues un buen grupo, no sé cuántos sabemos ya, pero qué bueno. Dios los bendiga. Me hizo falta verlos y perdonen que no pude estar con ustedes estas 2 semanas, pero pues el hermano Eric los atendió mucho mejor, porque ya supe de cómo les fue, gracias a Dios. Espero que
que hayan tenido un tiempo maravilloso con la clase de la semana pasada. Esa es la más, de hecho es la que más información tiene, creo yo, ¿verdad? Pero repásenlo, vuélvanlo a leer, léanlo en el libro, oren, porque la verdad, pues hemos estado estudiando por todo este tiempo acerca del enojo, ¿verdad? Y miren todo el fundamento que tuvimos que poner para poder ya hablar del tema como es, ¿verdad? Sí. Y seguramente hay mucho, mucho más que nosotros no podemos abarcar, pero la palabra de Dios es infinita, por supuesto, y podemos encontrar este principio y cómo librarnos de esta cosa a través de toda la palabra, pero nos estamos pues enfocando únicamente en el libro en que que la hermana Hicks escribió y que por supuesto es riquísimo, ¿verdad? En el tema, así es de que, pero debo confesarles que la lección que más me emociona, una de las que más me emociona es la que dio el hermano Eric la semana pasada. Así es que se lo cedí al hermano Eric. Él lo disfrutó. Pero el día de hoy, que es la lección 21, vamos a aprender, hermanos, acerca de el daño, cuando hablamos para arriba, o el escalón más ya sea para arriba o para abajo, en el ámbito visible o en el ámbito invisible, que es el más profundo o el más duro o el más difícil, etcétera. Pero aquí es la ira, ¿verdad? Dice, la ira es el pozo, esa es la palabra que quiere, es el pozo más profundo y representa la madurez, imagínense, la madurez, yo diría la estatura completa, ¿verdad? Del enojo. Entonces, vimos, ustedes ya hemos visto a lo largo de todas estas últimas lecciones, el enojo en el ámbito visible es cuando pues todo el mundo puede saber que yo estoy enojada, en mi caso, o enojado, en el caso de ustedes, o enojada, pero cuando todos, cuando todos pueden notar mi molestia, mi indignación, mi enojo, mi cólera, ¿verdad? Como ven ahí en el diagrama, porque pues es muy obvio, ¿verdad? Ya vieron lo que es una reacción visible, ¿verdad? Cuando alguien arriba nuestro nos dice algo y yo no puedo reclamarle, ni gritarle, ni hacer cualquier cosa en contra de, por ejemplo, mis autoridades, cualquiera que ésta sea. Entonces vengo yo y hago una reacción, vuelvo a hacer esta acción que está aquí concentrado en mí, este enojo, esta energía, esta fuerza, este calor, porque literalmente hasta eso es un calor, y entonces yo puedo venir y rehacer ese enojo, el evento, ¿verdad? La situación que acaba de pasar, y resulto rematando, como decimos aquí en Guatemala, o golpeando algo, alguien tirando, rompiendo, etcétera, ¿verdad? Pero ya vieron eso, y cómo en el ámbito invisible también ya está tan profundo. Y eso es una de las cosas que a mí más me impacta con este tema, hermanos, y con todos en la palabra de Dios realmente. Pero si nosotros, que ese es el tema que vamos a ver hoy al final, pero si nosotros logramos dejar que Cristo crezca en nosotros de tal manera que con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, yo puedo venir y de estar, como dice la Biblia, ejercitando ¿verdad? El hábito de estar discerniendo, de estar viendo, de estarme examinando. Dice, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De tanto usar los sentidos que Dios nos dio a nivel del alma, ¿verdad? Del espíritu, vamos a poder nosotros discernir y señalar, no los errores de la pastora Susi, no dónde está mal la pastora Susi, sino dónde estoy mal yo. Entonces, eso es en lo que realmente fallamos tanto como cristianos, porque si a tiempo yo logro discernir que lo que yo respondí, que lo que yo dije, que la mirada que hice, que los ojos que levanté, que solo hice, o sea, ni siquiera tenemos que hablar, hermanos. Solo el lenguaje corporal puede decirle a alguien cuando yo estoy enojada. Sí. Pues yo podría decir, yo no estoy enojada y tengo aquí rojo de aquí para arriba, ¿verdad? Bueno, hay diferentes razones por las que uno se puede poner rojo. Pero bueno, o según yo nadie va a notar que yo estoy enojada, pero se nota. ¿Saben por qué se nota? Porque la energía se percibe. Sí.
Uno percibe la energía, literalmente, de alguien. Entonces, pero si yo fallo en reconocer que estoy enojada, si yo fallo en señalar ese enojo, uno, y luego decir, ¿qué me enojó? ¿Por qué me enojé? ¿Por lo que me dijeron? Pues no era para tanto. Y entonces a examinarme continuamente, ¿verdad? Y ir al Señor. Y es allí donde fallamos. Pero si nosotros logramos trabajar en el ámbito visible y reconocer, sí me enojé, como yo les conté la última vez, ¿verdad? Que yo tuve que admitir que sí me enojé y yo estaba tratando de disimularlo porque era demasiado espiritual para decir que me enojé por lo que hizo la persona que pisó el pan de frijoles, como les conté, ¿verdad? En la iglesia. Y yo dije, no, es que estoy indignada, es que estoy afectada, es que no estoy impresionada que pasó encima del pan con frijoles y no lo recogió. Y no, estaba enojada. Pero es difícil a nuestro orgullo, y ese es el tema de hoy, a nuestro orgullo decir estoy enojada. ¿Por qué? Porque una de las razones que ya lo vieron con hermano Eric seguramente la semana pasada es porque cuando yo no acepto mi enojo, cuando yo no acepto delante de los demás que yo estoy enojada o conmigo misma y delante de Dios, es porque o porque me creo súper espiritual o por la posición que tengo. No, la pastora no está supuesta a enojarse. Uy, no, jamás. Pues fíjese que soy de carne y hueso igual que ustedes. Ojalá quisiera poder decir que no me enojo, pero sí me enojo. Entonces, créanme, y déjenme decirles, hermanos, que una de las cosas, yo puedo decirles dos cosas con las que yo, bueno, tres, con las que yo trabajé mucho en mi vida y sigo trabajando, pero así de manera ardua, que Dios señaló de manera clara, directa. Y se los digo con toda humildad porque espero que les sirva, porque estoy tratando de practicar lo que estoy enseñando. Pero Dios trató conmigo el temor, una de las cosas muy, muy fuertes en mi vida, la baja autoestima, el enojo. El enojo es algo con lo que Dios ha trabajado conmigo. ¿Por qué? Precisamente por muchas razones y por muchas cosas que uno vive y por la manera de ser de uno que no coincide con otros y entonces uno como que se frustra. A eso le decía yo, ¿verdad? Frustración. No es que me frustra, no me frustra. Frustración es otra manera de decir me enoja, ¿verdad? O me entristece. Es lo mismo, ya lo vieron todo eso, ¿verdad? Pero esa es una de las cosas con las que Dios ha trabajado en mi vida y de verdad yo no me doy la licencia de decir, ay, porque soy la esposa del pastor, no, yo no me puedo enojar. Es mejor que yo admita que me afectó algo, que me enojé, que me molestó. ¿Por qué? Porque voy a salir más fácil de eso. Pero si yo empiezo a cubrirlo con esta cosa de, no, soy demasiado espiritual o soy la esposa del pastor, yo no estoy supuesta a enojarme y trato de demostrar que no estoy enojada. Hermanos, yo no voy a ganar nada. Al contrario, a mi enojo le estoy agregando otras cosas, ¿verdad? Como engaño, hipocresía, etcétera. Pero yo voy a ganar más reconociéndolo. Claro, tampoco tengo que salir gritándole a todo el mundo, la pastora está enojada. No, tampoco, ¿verdad? No se trata de eso. Pero sí se trata de ser uno honesto con uno mismo. Sí, amén. Sí. Sincero con uno mismo. Y Dios ha sido fiel, hermanos, porque cuando yo creía que ya, después de enseñar un estudio así, yo decía, de plano que pues ya voy mejorando, ¿verdad? Y Dios era fiel, ha sido fiel y lo será por siempre en señalar eventos en mi vida que tenían que ser trabajados por esta situación del enojo, ¿verdad? No sé si ya les conté la situación, un sueño que Dios me dio de las langostas, hermano Eric. No recuerdo, pastor. ¿No? No, entonces si no se recuerdan, no. Pero así fue una de las maneras como Dios trabajó. Creo que hace los conté, pero se los voy a refrescar. Yo tuve un sueño un poco, en esa ocasión me asustó porque pues Dios señaló que yo estaba enojada con alguien, ¿verdad? Y no era mi esposo, no se preocupen. Pero yo estaba enojada con alguien, obviamente algo que yo traía desde mi niñez y pues, pero en el sueño no era claro, o sea, o era fácil decir, ay, qué raro este sueño, pero yo anoto mis sueños, yo le anoto la fecha, anoto todo, lo escribo, pero Dios fielmente, como al poco tiempo me dio otro sueño,
Y con ese otro sueño, Dios me explicó el sueño anterior que yo no quise entender, ¿verdad? Pero en esa ocasión yo abrí la refrigeradora del lado del freezer, del congelador, y yo vi 5 langostas, para quien le gusta la langosta, 5 así, grandotas, rojas, estaban congeladas en el congelador. Y yo las vi y cuando las abrí la refri, volteé para allá y de repente volví a ver y de repente se empezaron a descongelar, estaban vivas, 3. Y se empiezan a mover y yo le gritaba a mi esposo, yo le digo, Charlie, están vivas, están descongelándose. Y el sueño terminó, no, perdón, yo creo que yo cerré la refri y la volví a abrir y ya no habían 3, ya solo habían 2. Y se empezaron a descongelar. Y yo entendí el sueño gracias a la hermana Hicks, a la revelación que Dios le dio. Ella escribió un libro del significado de los animales de acuerdo a lo que ella entendió que es lo que está en la palabra de Dios, y explicó cómo en el libro la langosta dice enojo. Y eso es fácil porque por su caparazón dura, dice. Ay. Cuando yo entendí que Dios me estaba diciendo, o sea, obviamente Dios iba a trabajar por partes en mi vida, y hermanos, así lo hizo. Empezaron a venir situaciones y cosas que yo me di cuenta que Dios estaba descongelando enojo. ¿Verdad? Entonces, por eso les puedo decir, sí es cierto que tenemos enojo congelado. ¿Y por qué es congelado? Porque yo dejé que se fuera tan adentro, porque yo dejé que no trabajé con él en el ámbito visible. No estuve dispuesta a señalarlo y decir, eso que dije, lo dije porque me enojé. Y ir al cuarto de oración y decirle, Señor, perdóname, estoy enojada por esto y esto y esto y esto. Entonces, cuando no hemos podido lidiar con el enojo, se va para adentro y uno al rato dice, ya me pasó, ya estoy bien. Y sí, conscientemente ya está bien, pero solo espérese que le opriman el botón correcto, la tecla exacta, y va a salir como una explosión y uno dice, pero ¿por qué reaccioné así? ¿Pero por qué grité tanto? ¿Pero por qué somaté las cosas? Y apenas solo botó el vaso, solo quebró una lámpara y yo rompí todos los vasos de la casa y quebré todas las sillas y al que se me atravesara enfrente. Es porque solo le pusieron un fosforazo, como decimos nosotros, a ese hielo y se descongeló. Entonces, hermanos, Dios es fiel. Todos nosotros, ustedes y yo, con todas las cosas y específicamente con el enojo que nosotros no lidiamos desde niños que venimos recogiendo enojo, ahí está. No se ha ido a ningún lado. Está en forma de hielo, digámoslo así, o estancado, porque tenemos la capacidad de empujar a tal punto, a tal grado, que ya no nos recordamos y ya no podemos identificar. Decimos, no, yo no estoy enojada. Ay, no, para nada, pero de verdad, para nada, no estoy enojada contigo. Dice uno, ¿verdad? Pero cuando alguien me oprime el botón correcto, sale y uno dice, pero ¿por qué? Entonces Dios es fiel a través de su palabra, y Dios bendiga a la hermana Hicks, que fue fiel en buscar a Dios y dejarnos este legado que podemos ahora nosotros sentarnos y estudiar y aprender de qué se trata todo esto, ¿verdad? Así es que yo los animo, hermanos. En el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y ese es uno de mis versículos que me sé de memoria y de mis oraciones. Examíname, Señor, porque tiene que haber algo, tiene que, o sea, siempre va a haber algo, ¿verdad? Dios puede señalar algo, pero yo sí le digo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y yo no le digo, y a veces le digo, yo sé que dice, y si ve si hay en mí, yo le digo, y ve, Señor, ve, porque por seguro hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Somos muy fáciles, somos muy buenísimos para decir, ay, ya sé quién debería estar escuchando este estudio. No, usted y yo, aprovechémoslo, hermanos. De verdad, porque el tiempo es corto, el Señor ya viene. Y todo aquello con lo que nosotros no lidiemos y no trabajemos aquí y ahora, se va con nosotros. Pero no puede habitar por una eternidad con Dios. Entonces se va con nosotros, pero allá es donde vamos a sufrir la pérdida de todo esto, pero sin la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo para esto tiene efecto aquí y ahora. Amén.
y todavía no he entrado al tema, solo estoy arrancando motores. Pero el tema de hoy es increíble porque precisamente es el último peldaño, el último escalón en esta escalera, ¿verdad? Valga la redundancia, o en este camino ascendente por un lado en cuanto a crecer, o descendente por el otro lado en cuanto a profundizar e irse hasta adentro, ¿verdad? Pero el enojo es una cosa tremenda. El enojo es un motor que nos mueve, que la verdad creo que allá lo vamos a terminar de entender, ¿verdad? Pero venimos con eso desde que nacemos, ¿verdad? Nadie le enseña a una criaturita, a un bebecito, a pegar de gritos y hacer berrinche, porque cuando tiene hambre, ninguno de nosotros tenemos conciencia de cuando éramos bebé y teníamos 3 meses. A lo mejor les duele el estómago de hambre, pobrecito, debe ser difícil, pero no tienen otra manera de darse a comunicar más que pegar de gritos, y si la mamá le da a esperar un poquito más, el niño puede patalear porque pues sí tiene hambre, ¿verdad? Claro que hay cierta edad que sí es la necesidad la que lo mueve, pero en fin. Así es de que la ira es el pozo más profundo y representa la madurez o la estatura completa del enojo, tanto en la esfera visible como en la invisible, ¿verdad? Ya sea que se note, que sea evidente o no sea evidente, ¿verdad? Pero, y la palabra de Dios revela, como puso la hermana Hicks, una conexión entre la ira y el orgullo espiritual. Entonces, lo que vamos a hacer hoy vamos a hablar de 4 ejemplos. Y miren, hermanos, no sé, si no nos da tiempo, hacemos solo 2. Pero no quiero correr porque es impresionante. Estoy segura que todos ustedes han leído estas porciones de la palabra de Dios. Yo las he leído, pues todos las hemos leído más de una vez, pero ahora que las estuve repasando, me quedé con la boca abierta. Dice uno, wow, qué impresionante. Así es que Dios abra los ojos de su entendimiento y los ojos de mi entendimiento para lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. ¿Están listos? Amén. Amén. Así es de que vámonos, por favor, a Génesis 4. Génesis 4, versículo 3 al 16. Por eso les digo, no quiero correr porque de verdad necesitamos estudiarlo despacio y aprenderlo y verlo bien. Y ahí, gracias hermano Eric. Bueno, aquí está la porción. Dice, versículo, les dije, desde el 3 al 16. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín, el primer hijo de Adán y Eva, ¿verdad?, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Perdón. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y miren, aquí si pudieras poner, hermano Eric, la imagen ahí, la primera imagen de nuestro ejemplo, para que nos ubiquemos un poco mejor. Perdón, eso, mero. Ahí está. Gracias. Caín. Ahí están los dos, y por eso quería que vieran la imagen, porque dice que aconteció el tiempo, vinieron los dos, y primero vino Abel. Déjenme ver. Sí, primero fue Abel, ¿verdad? Y Abel trajo, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo, del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas. Ahí ven ustedes, ven los dos altares, y en el altar donde Abel, que está hincado, ofreció el sacrificio, hay fuego. Atrás está Caín, observando a Abel, y allá él puso su ofrenda sobre el altar, pero ahí no hay fuego. Y por eso sabemos que
cuando dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Cómo sabía Caín que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, de su hermano, y la de él no? Ahí está la respuesta en la figura. Porque cuando ponían el sacrificio, ¿se recuerdan? En el Antiguo Testamento, ahora en el tabernáculo, ponían el sacrificio, sacrificaban al animal, rociaban la sangre y el fuego venía del cielo, como una aceptación, como consumiendo la ofrenda, ¿verdad? Entonces, en el caso de Abel, ahí, él puso su ofrenda, una ovejita que solo tuve que traerla, él no hizo nada o sea, no es su ofrenda como tal, porque él no hizo nada, pero la está poniendo como una ofrenda a Dios. Ahora, ¿para qué ofrendaban? ¿Cuál era el fin de estas ofrendas? Y vámonos, por favor, a Hebreos. Vamos a ver, Hebreos, esta cita no la apunté, pero creo que es Hebreos 9:22. Sí, esa es. Y dice allí, ¿cómo lo tenemos? Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin, léalo usted ahí, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Gracias, Eric. Pongamos otra vez la imagen, por favor. Entonces, allí, cuando estaba Caín y Abel ofreciendo cada uno su ofrenda, pero, Caín se dio cuenta que a Dios no le agradó su ofrenda, que no cayó fuego sobre su ofrenda. Y miren, es tremendo porque, volvamos por favor ahí a Génesis. Hoy vi algo que yo no había visto antes y me impresionó muchísimo. Porque Caín vino y quiso acercarse a Dios. Porque esa era la idea de una ofrenda, acercarse a Dios. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? En Hebreos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, la idea es acercarnos a Dios. Señor, aquí te traigo, no venir a Dios con las manos vacías, ¿verdad? Sino acercarnos a amarlo, a buscarlo, pero aquí está una ofrenda. Entonces, Caín tuvo la gran idea de que no era necesario traer una ovejita. ¿Por qué? Porque era demasiado sencillo, era demasiado simple y no le involucraba a él. Él quería traerle a Dios algo que él había trabajado, el fruto de su trabajo, el fruto de su sudor, perdón, y algo que a él le había costado. Entonces, trajo una ofrenda, perdón, solo voy a ver aquí la hora porque no me... Trajo una ofrenda del fruto de la tierra que él cosechó, que él sembró obviamente, ¿verdad? Y trabajó. Entonces tuvo la grande idea de acercarse a Dios de esta manera y con la idea de Dios tiene que aceptarme porque esto me costó, porque yo trabajé, porque es mi esfuerzo y esto es aún más que lo que mi hermano está dando porque él no hizo nada más que traer la ovejita. Entonces Dios tiene que aceptarme. Y aquí acabamos de leer en Hebreos que dice que no hay remisión de pecados si no hay que no hay remisión si no hay derramamiento de sangre. Entonces, si Abel sabía que tenía que poner un animalito, quiere decir que Caín también lo sabía. Dios, si se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió, ellos trataron de cubrirse por sus propias fuerzas y usaron hojas de higuera, cosieron su delantal y Dios les dijo, no, esta no es la manera, yo les voy a enseñar cómo tienen que cubrirse, con la sangre van a cubrir su pecado interno, su culpa interna, sí. Y con las pieles van a cubrir su cuerpo. Entonces, desde allí hubo derramamiento de sangre. Y desde allí, desde el primer sacrificio, estaba apuntando, estaba señalando, estaba diciendo, un día va a venir el Cordero de Dios. Amén. Y ¿saben cómo sabemos? Pues con la misma Biblia, por la misma Biblia, lo platicábamos con mi esposo hoy. ¿Cómo sabemos que Caín y Abel sí sabían que este sacrificio representaba el sacrificio futuro de Jesucristo? ¿Se recuerdan a un Job diciendo,
yo sé que mi Redentor vive y un día me levantará. Amén. Y Job, que era contemporáneo de Abraham, sabía que su Redentor era el Señor Jesucristo. ¿Cuánto más no lo iba a saber Caín, que la verdad tiene que haber venido desde más atrás? Sí, amén. Entonces, si le llegó a Job, Caín tiene que haber sabido que el Redentor, que un día iba a venir un Redentor y que el sacrificio del animalito representaba, apuntaba, señalaba al futuro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solo es, ay, pero es que solo ofreció un sacrificio de frutas y de verduras y no era eso lo que tenía que hacer. Es más que eso, hermanos. Caín, una vez más, el hombre rechazó el camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo. Caín dispuso que no necesitaba acercarse a Dios a través de un sacrificio de animales, representando el futuro sacrificio del Señor Jesucristo. Caín dispuso que él se podía acercar a Dios a su manera y que Dios iba a aceptar su ofrenda de frutas y verduras porque deben haber estado muy ricas y muy bonitas y lo que sea, pero no es lo que Dios pidió. Porque no es con verduras ni es con fruto de nuestro trabajo que nos ganamos. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, Amén. sino por fe. Entonces, no es cuánto hagamos por Dios lo que nos va a acercar a Dios, es reconocer cuánto puede hacer Él en nosotros, Amén. lo que nos puede acercar a Dios, que al final es a través de nuestro Salvador y nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Entonces, no es solo que se equivocó, ouch, me equivoqué, traje verduras en lugar de un animalito, era más que eso. Caín rechazó el camino que es el Señor Jesucristo. En cambio, Abel, de manera sencilla, él vino y dijo, bueno, esto es lo que Dios estableció, esto es lo que yo voy a ofrecer. Y Dios le aceptó su ofrenda. Y si leemos aquí, volvamos ahí a Génesis 4, por favor, dice que Caín, cuando vio el fuego aceptando la ofrenda de Abel, él se enojó, se enfureció y se enojó con Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que le hizo ofrecer este tipo de sacrificio? Su orgullo. Yo sé cómo me voy a acercar a Dios. Yo sé que Dios me va a aceptar porque yo hice esto. 2 de aquella y 3 de estas, como dice mi esposo. Entonces, ahí dice, y Abel, y aconteció, versículos 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Se enojó. Pero aquí donde dice, les voy a decir qué significa la palabra, cuando dice que se enojó. Aquí tengo la palabra, se ensañó. Es la palabra jará. Ahí lo tienes, ¿verdad, Eric? Sí, está ahí. Ajá. Y ahí lo ven, ¿verdad? Todo lo que dice brillar o calentarse. O sea, para que vieron lo que les dije. O sea, el enojo sí nos hace hasta sentir calor. Figurativamente, por lo general, arder de cólera, de celos. Y esa rayita, cuando ustedes ven esos 2 puntitos y esa rayita horizontal, significa que también se traduce a airarse, alterar, apesadumbrarse, arder, enardecer, encenderse, encolerizarse, enojar, enojo, ensañar, entremeter, excitar, fervor, impacientar, indignar, inflamar, pesar, y véase eso todavía, lo manda a otra referencia. Entonces, no es solo que Caín se molestó no, se ensañó. Y dice allí, versículo 6, 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Miren a Dios tan bueno, tan paciente. ¿Cómo no ibas a ver lo que estaba en el corazón de Caín? Estaba una vez más, lo mismo que hizo que con Adán y Eva, tratando de hacerlo recapacitar. Caín. Y miren, como dice el hermano Hicks en su libro, si Caín se hubiera calmado y hubiera dicho, no, momento, es lo que les decía al principio, tranquila o tranquilo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me enojé? Sí, estoy enojado. Él podría haber reconocido, estoy furioso, porque a él cayó fuego sobre su ofrenda y sobre la mía no. Entonces, ¿quién está mal? ¿Él o yo? ¿Por qué no se calmó y dijo, respiró profundo y se fue corriendo y dijo, no, tengo que entender qué está pasando? Y dejar que Dios lo ayudara. Pero su orgullo activó su enojo.
Y esa combinación, hermanos, es la peor que podemos hacer. El orgullo Sí. activa nuestro enojo tremendamente, porque nos enojamos porque alguien se atrevió a tocar nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestra reputación, nuestro nombre. Y aquí, Sí. en este caso, Abel no hizo nada en contra de Caín. Abel no le hizo nada. Sí. Abel solo hizo lo correcto. ¿Y cuántas veces mucha gente solo con ver lo que otro hace correctamente se enoja? Sí. ¿Pero por qué? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Pero por qué? Y uno no está diciendo nada, pero la otra persona se siente señalada. En fin, entonces, versículo 7. Y Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, esta expresión tenemos que leerla bien en inglés o en la Biblia King James o en hebreo. Yo no sé si está ahí. Pongámoslo, Eric, vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué palabra sería? Donde dice, Si bien el hicieres. pecado está a la puerta. Ok, 7. aquí dice, Ajá. Ok. pero me parece Aquí que dice. la palabra pecado, me parece que es, ahorita te digo, Ajá. es pecado. Ahí es donde está la explicación. Esa es, ¿verdad? Esta es. Ok. Ofensa, a veces Sacrificio. pecaminosidad, habitualidad y su pena ocasión, sacrificio. Ahí está, sacrificio Sacrificio. o expiación. Entonces Dios no le está diciendo el pecado está a la puerta. Lo que está diciendo es, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si hubieras hecho bien, ahí estuviera el fuego. Y si no hicieres bien, y aquí está la cosa, y si uno se equivoca y uno no hace lo correcto, dice, el pecado está a la puerta. Aquí dice, la ofrenda por el pecado, creo que es como dice en inglés, está a la puerta. Sí. O sea, si yo me equivoqué y no hice lo correcto, todo lo que tengo que hacer es correr a los pies de Jesús y clamar su sangre y dejar que la ofrenda por el pecado, el Señor Jesucristo, que ya Él lo hizo por mí, pague por esa culpa. Y yo le diga, y me arrepienta y le diga, Señor, perdóname. Entonces, si uno dice, si hiciste bien, tranquilo. Y si hiciste mal, ahí está el recurso, la sangre del Cordero, para que te arrepientas y pidas perdón. Y dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y si uno es fiel en arrepentirse, hermanos, el enojo no se va a enseñorear o el orgullo de nosotros. Nosotros, por medio de Jesucristo, nos vamos a enseñorear del enojo y del orgullo. Por eso dice, con todo esto, su deseo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero lamentablemente Caín dejó que el pecado, que el enojo, el orgullo se enseñoreara de él. De tal manera que versículo 8, y dijo Caín a su hermano, imagínense, Dios le habló, Dios se tomó el tiempo de explicarle, decirle, Caín, todo lo que tienes que hacer es arrepentirte. ¿Y cuántas personas, hermanos, están escuchando o escuchan? No necesariamente lo que está escuchando aquí Caín, pero cuántas personas escuchan un perdóname, no debía haber dicho lo que dije. Sí, pero no sé qué. Sí, pero que no. Pero sí, pero otra vez me pides perdón. Sí, pero no cambias. Y sí, pero sí es cierto. A veces pedimos perdón por una y por otra y por la misma cosa muchas veces y lamentablemente en algunas cosas no cambiamos y seguimos afectando y ofendiendo a los nuestros. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo dice en relación a la pareja, pero en general, que el ofensor pida perdón y el ofendido perdone. ¿Qué dice la Biblia? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ya con es suficiente, ya 5 veces, ya nomás, ya estuvo, ya, si no quieres cambiar, ya, aléjate. Y cuántas veces nos piden perdón una y otra, y nosotros decimos, sí, pero no cambia, sí, pero aquí, sí, pero allá, sí, pero te estoy pidiendo perdón, por favor, sí, pero, y no salimos de eso, hermanos. Aquí Dios le está hablando a Caín y le está diciendo, si hicieres bien, serás enaltecido, y si hicieres mal, solo pide perdón, arrepiéntete, y ahí está el recurso a la mano. Y nosotros, y en eso sí tenemos que reconocer, nosotros fallamos en eso. Tenemos que aprender no solo a pedir perdón, también tenemos que aprender a perdonar, ¿verdad? Pero en fin, ese es un inciso o un paréntesis. Pero dice, y dijo Caín a su hermano, imagínense. Y eso es lo que hace la ira. La ira, dice, es el pozo más profundo y la ira nos lleva a la venganza.
Entonces, lo triste aquí es que Caín agarró a su hermano, como decimos, ¿verdad? Literalmente de chivo expiatorio o de corderito. Lo agarró y le dijo, vamos al campo. Imagínense, lo llevó con engaño. Y dijo Caín a su hermano, a ver, salgamos al campo, sabiendo lo que quería hacer. Y dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y a mí me impresiona esto porque es el primer asesinato que hay. Un hermano mata a su propio hermano. ¿Por qué? ¿Porque Abel le hizo algo? No, porque él no hizo lo que él tenía que hacer. Y como Dios no aceptó la manera como él dispuso que se iba a acercar, como las cosas no salieron como él esperaba, él en su orgullo esperaba que Dios aceptara su ofrenda, ¿verdad? Que por sus obras Dios lo perdonara, Dios lo aceptara. Pero la Biblia es clara. Y hermanos, no importa cuánta pataleta hagamos, cuántos berrinches hagamos, los principios de Dios son irrevocables. Amén. Y si Él dice así, es así. Y si nosotros con un corazón sencillo le decimos, Señor, perdóname. A veces nos asustamos cuando escuchamos testimonios de personas que han cometido terribles cosas o cosas terribles, como un asesinato, un abuso, cualquier cosa. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que ese asesino o esa asesina, porque no solo es hombre, ¿verdad? Y de todo, o ese violador o esa violadora o esa persona que robó, ¿cómo es posible que hoy esté ahí caminando y que esté levantando sus manos con todo lo que hizo? Sí, porque ¿saben qué? Si con un corazón sencillo yo voy a Dios y doblo mis rodillas, pero sobre todo doblo mi voluntad y le digo, perdóname. Dios nos perdona. Amén. Amén. Nosotros nos asustamos y nos asombramos de ver cómo Dios perdona a otros, pero solo tenemos que vernos a nosotros. Dios nos perdona a nosotros. Entonces, Dios, sus principios son irrevocables. El que hiciere mal, dice, el pecado o la ofrenda por el pecado está a la puerta. Y no importa que las categorías de pecado a nosotros, o sea, Dios simplemente dice que todo aquel que se acerca a Él no lo echa fuera. Si yo me arrepiento, Dios me acepta. Así de sencillos son sus principios. Pero cuando nosotros venimos, no puede ser. No, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y pues muchos de nosotros crecimos con esa idea, ¿verdad? Que para que Dios me aceptara, yo tenía que saber cuántos sacrificios y saber cuántas oraciones y cosas difíciles, porque no puede ser que sea tan fácil. Y sí es fácil. Pues fácil para nosotros, ¿verdad? Pero Caín, su orgullo activó su enojo. Y no estaba enojado con Abel, estaba enojado con Dios y consigo mismo, porque obviamente se equivocó, pero se enojó con Dios. Y como a Dios no lo puede matar, por supuesto, ¿verdad? Vino y mató a su hermano. Sí. Mató a su hermano porque era tal su cólera, era tal su ira, que tuvo que vengarse y no puso un alto, no dijo, momento, no salió corriendo y dijo, mejor me voy de aquí porque estoy tan enojado, tan airado. No, y si en ese momento él hubiera lidiado con su enojo, pero no quiso. Y este enojo era en el ámbito visible, este no era enojo congelado, este era enojo calientito del momento. Entonces vino Caín y se enojó tanto que mató a su hermano. Sí. Impresionante. Y si se recuerdan, pues ahí sigue, ¿verdad? Cómo es la sangre de Abel, clamaba, mi hermano me mató, mi hermano me mató. Y por eso Dios quiso se acercó a Caín para que Caín se arrepintiera, habiendo ya matado a su hermano. Y me impresiona porque sin leérselos se los digo porque es una de las porciones que me impacta. Cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Le responde con soberbia y con insolencia, ¿qué soy yo guardia de mi hermano para que sepa dónde está? O sea, ¿qué es esa manera de responder? Ahí les dice, de la respuesta de Caín podemos ver, hermanos, el nivel de enojo que tenía Caín. Estaba enojado con Dios porque no aceptó sus grandes ideas. Entonces, el orgullo activa el enojo. Ejemplo número 2. Vámonos, por favor. Y solo déjenme ver aquí porque no quiero pasarme. O me avisas tú, hermano Eric, por favor. Con mucho gusto. Muy bien. Hoy es hasta vámonos las 9. Ahora. Sí. Y obviamente Caín no se arrepintió, porque si se recuerdan, lo sacaron del
lo echaron y Dios hasta una marca le puso, ¿verdad? Para que no lo mataran. En fin, vámonos por favor a 1 Samuel 18:8. Muy bien, y aquí es el rey Saúl. Y dicen, y les voy a dar el contexto, pero básicamente es cuando David mató al filisteo. Acaba de matar a Goliat. Y los siervos y la gente dispuso a hacer un alboroto, ¿verdad? Y diciendo así, muy recio, de tal manera que Saúl lo oyó, diciendo, hasta cantos hay de eso, porque dice, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Imagínense lo que eso hizo al rey Saúl. Sí. Y si ustedes se recuerdan, pues el rey Saúl no fue el mejor ejemplo de rey, ¿verdad? Siendo el primer rey de Israel ungido, Saúl no obedeció realmente, no fue un rey obediente. Pero una de las cosas que tenía Saúl, tristemente, y si ustedes lo leen más adelante en su casa, leen toda la porción, cuando ungieron a Saúl, si ustedes se recuerdan, una de las cosas que Samuel le dice, cuando lo reprendió más bien, porque no obedeció, le dice, cuando eras pequeño a tus propios ojos. Sí, eso es exacto. Una frase impresionante. Cuando tú eras, ahora, le pregunto, ¿ahora ya era grande o seguía siendo pequeño? Seguía siendo pequeño. Seguía siendo pequeño. Para Dios todos somos pequeños. Sí. El problema es que ya se creía grande. Sí. Entonces, no es si somos o no somos. Es cuestión de que si lo reconocemos o no. Amén. Ajá. Claro que la posición, por supuesto que sí lo elevó, no digo que no, pero aquí lo que está diciendo es, le dijo Samuel, cuando tú eras pequeño y lo reconocías. Miren qué fácil es. Cuando uno es pequeño y uno lo entiende y uno lo reconoce. Lo mismo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Yo te digo que tú eres pobre, miserable, ciego y desnudo. El problema no es que lo fuera, el problema es que no lo reconocía, ¿verdad? Exacto. En fin, pero aquí viene y Saúl se enojó. Y yo recuerdo que cuando Samuel reprende a Saúl, esta no es la porción, pero solo estoy haciendo un contexto. Cuando el profeta Samuel reprende a Saúl porque no obedeció, si ustedes se recuerdan, Samuel se enojó y lo dejó y ya se estaba yendo y le dice, y Saúl le dice, porque esa porción también me impresiona, le dice, o sea, ya Dios me desechó, ok, lo entiendo, pero por lo menos ve y hónrame delante de la gente. Tremendo, sí. O sea, ya no le importaba lo que Dios pensaba de él. ¿Por qué no se tiró y lloró y dijo, Dios, perdóname, por favor? Ya no, si ya me desechaste como rey, lo entenderé y lo merezco, pero no me deseches, por favor, no me eches de tu presencia. No, solo le dijo, por lo menos hónrame delante de la gente. Y hasta jaló del manto a Samuel y le rasgó el manto y le dijo, así como se rasgó mi manto, así ha rasgado Dios el reino de ti hoy, ¿verdad? Impresionante. En otras palabras, a Saúl le importaba demasiado su reputación delante de la gente. Y eso es orgullo. Y eso es un orgullo tremendo. Entonces, por eso que ahorita vengan sus siervos o la gente y se atreva a decir, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. O sea, qué ofensa. Y lo que dice, si se recuerdan, leámoslo, dice. Leámoslo desde el versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, o sea, hicieron una algarabía, ¿verdad? Para recibir al rey Saúl. Supuestamente, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Si puedes poner, hermano Eric, por favor, ahí cuando dice y se enojó, en el versículo 8. Ajá, ahí está. Es la palabra jará, que significa brillar o calentarse. Otra vez, miren, es la misma. Por lo general, ¿verdad? La misma palabra que acabamos de leer en Caín. Arder de cólera, celos, etc.
o también se traduce abajo, dice airarse, ¿verdad? Entonces es lo mismo, es la misma palabra. El orgullo de Saúl, el orgullo herido, decimos, es una expresión, ¿verdad? Que todos decimos, el orgullo herido, porque él era el rey. Ahora, él era el rey, pero él no fue a matar a Goliat. Sí, es cierto. Pero a él le importaba mucho su reputación. Entonces, tal vez si no hubieran dicho lo de 10,000 no le hubiera ofendido tanto, pero la gente se daba cuenta. La gente se dio cuenta que, pues sí, Saúl había matado a algunos, 1,000, pero David había matado a muchos más. Entonces, Saúl se enojó. Su orgullo activó su enojo. Pero este nivel de enojo, de ira, y si se recuerdan, pues de tal manera que Saúl persiguió cuántos años al pobre David, ¿verdad? O sea, quería vengarse. Quería vengarse. Y la ira nos impulsa o lleva a la venganza, ¿verdad? Sí. Amén. Así es de que este lo vamos a ver hasta ahí. Vámonos por favor ahora, vamos a ver el tercer ejemplo. Y esto está en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Lo tenemos ya, ok. Lo voy a leer ahí, si quieren lo leo ahí porque me pierdo si lo tengo enfrente y lo tengo aquí en mi Biblia. Dice, Naamán, les dije del 1, ¿verdad? Sí, del 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Estamos hablando de Siria, ¿verdad? Un sirio. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Impresionante. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué linda ella, ¿verdad? Hablando, pues sí. Estaba llevando la verdad. Y dijo, entrando Naamán a su señor, o sea, al rey, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ellos eran gente entendida en este tipo de negocios, si lo queremos poner esa palabra, o en este tipo de asuntos más bien. Y ellos no iban con las manos vacías, porque ellos no estaban acostumbrados a recibir algo sin dar algo, ¿verdad? Además, si ustedes lo leen en la Biblia, realmente uno no debiera ir a ver a alguien con las manos vacías, empezando por Dios, ¿verdad? Pero bueno, este es otro punto, y llevaban vestidos y llevaba oro, etc. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, esto me impresiona y hasta me causa gracia, pero dice, cuando lleguen a ti estas cartas, el rey de Siria le mandó cartas al rey de Israel. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, yo, el rey de Siria, te estoy dando esta instrucción, ¿verdad? Aquí te mando oro, aquí te mando plata y aquí te mando mudadas de vestidos, ¿verdad? No te lo estoy pidiendo de gratis, pero eso es lo que pide el rey de Asiria. Luego, de Siria, pero luego que el rey de Israel leyó las cartas, este es otro caso. O sea, aquí es impresionante porque el orgullo del rey de Siria, o sea, el rey de Siria, está mandando a su siervo, uno de sus generales muy importantes de gran estima para él, y le está dando instrucciones al rey de Israel que por favor se lo sane. Y viene y dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Ahora, no fue en oración y en arrepentimiento y en cilicia, se enojó. Y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Ahora, no me puse a analizar este enojo de este rey, porque hay otro tipo de enojo, pero bueno, solo sí se enojó. Dice, para que éste me envíe a mí que sane un hombre de su lepra.
considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él entendió otra cosa, ¿verdad? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? O sea, ¿cuál es el asunto? Venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, fácil, ¿verdad? Por eso creo que el rey de Israel sí se enojó de otra manera, pero bueno, pues también se enojó mal, ¿verdad? Entonces, bueno, mandaron, dice, y vino Naamán con sus caballos, si quieres pones la presentación, ¿sí? Sí, y cada quien, entonces leemos en la Biblia, porque quiero, nos quedamos en el versículo 9. Ah, ya no habíamos puesto a Saúl, ahí está. Ok, y dice, y vino Naamán, miren esa figura tan representativa y tan bonita. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahí está ella realmente en el río, ¿verdad? Pero nos va a servir la imagen. Y si ustedes se recuerdan, hermanos, ¿por qué que Dios no le permitía a los reyes de Israel andar en caballos cuando iban a la guerra? Y mi esposo hace algo chistoso porque él dice que pues iban en burros, ¿verdad? Y entonces él hace cuando iban en burros iban así, pero yo no puedo hacerlo. O sea, ¿cómo iban los reyes de Israel? No iban en su corcel, ¿verdad? Y corriendo, ¿no? Porque el caballo representa fuerza, representa honor, creo yo. Una persona sobre un caballo se ve muy distinta que otra que va sobre un burrito, como hace mi esposo, así, brincando, ¿verdad? Porque pues los burritos son chiquitos, yo nunca monté un burrito. O sí, no me acuerdo. Pero dice, y vino Naamán, si lo quieres lo pones otra vez, Eric, y dice, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. O sea, primero le dijo al rey de Israel, ¿por qué rasgaste tus vestidos? Mándamelo y que sepa que hay profeta en Israel. Si lo que quiere es que se sanarse, ¿cuál es el problema? Que venga aquí. Y Eliseo, es que me causa esta gracia. Eliseo no se molestó en salir. Eliseo mandó a su siervo y le dijo, dile que se vaya a lavar 7 veces al río Jordán y que va a ser sano. ¿Cuál es el problema? Y miren, versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, esa palabra enojado, esta es otra. Y esta es la palabra katzaf. Ahí lo van a ver. Gracias, hermano Eric. Es el versículo 11. Es la palabra katzaf, que significa, es una raíz principal que es reventar. O sea, no solo es que se fue enojado, uno dice enojado, ahí es donde nos quedamos cortos, pero el idioma hebreo es tan rico porque dice reventar. Y es una palabra que expresamos, ¿verdad? Hay gente que sí, literalmente revienta de enojo. Ese IE, ya les he contado, significa, para los que no saben, that is, o sea, en inglés. Esto es, figurativamente hablando, en forma figurativa, estallar en cólera. También se traduce airarse, enojarse, indignarse y provocar a ira o irritar. Entonces, puedes poner la imagen otra vez, Eric, porque es muy... nos ilustra mucho y podemos imaginarnos el cuadro, pero dice, y Naamán se fue reventándose de ira, de enojo, diciendo, he aquí, yo decía para mí, él se había hecho un cuadro, él se había formado una imagen, él estaba esperando una ceremonia de sanidad. Él estaba esperando, él estacionó su carro y sus caballos frente a la casa de Eliseo y seguramente que no se bajó, como está ahí, y él esperaba que viniera Eliseo y saliera con la mano alzada y le dijera, Naamán, general del ejército de Siria, yo te digo, y a veces nos hacemos imágenes, hermanos y hermanas, cuando los principios de Dios son sencillos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Una ceremonia o que Dios nos sane? Amén. ¿Verdad? Pero el orgullo de Naamán, que no saben quién soy yo, soy uno de los generales o los más importantes del rey de Siria, nada más y nada menos, y vine hasta tu casa para que tú me sanes, no para que me mandes al criado para decirme que me vaya
al mensajero, perdón, que me vaya a meter a un río, como diríamos aquí en Guatemala, chuco o sucio, enlodoso. Entonces dice, he aquí yo decía para mí, o sea, bien que sí se hizo una imagen, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Entonces, ¿por qué no fue y se lavó ahí? O sea, no es cierto. Podrán ser los ríos limpios de Damasco, pero no era lo que Dios dijo. Dios dijo al Jordán. Entonces, dice, y se volvió y se fue enojado. Ahora, esta otra palabra, es la palabra gemá, que significa de calor, figurativo de ira, pero miren lo que dice ahí, veneno, y entre paréntesis, de su fiebre. O sea, el ardor que tenía por dentro lo hacía como echar veneno. ¿Y cuánta gente, hermanos? Cuando la gente llega a este nivel, a este grado de enojo, que es ya la ira, literalmente, si uno se acerca a la gente, puede echarnos veneno. Yo recuerdo en una ocasión a alguien hacerme un comentario, no voy a comentar, solo voy a decir, no voy a comentar del comentario, solo voy a decir lo que me dijeron. Esta persona se me acercó y me dijo, acaba de hablarme esta persona, pero me dijo, esta persona o este hermano me ladró con esas palabras. Él no habla, él ladra. Y uno dice, wow, qué tremendo. Y eso me impactó y nunca lo olvidé. Por supuesto que la persona que también lo estaba diciendo estaba afectada y también estaba enojada, ¿verdad? Enojado. Entonces, cuando uno dice, enojada, cuando uno dice, ahí dice ira, veneno, de su fiebre. Cuando una persona está ardiendo de enojo, lo que va a sacar es veneno, hermanos. Entonces, sálvese quien pueda, porque sí va a buscar sobre quién echar el veneno. Ojalá no seamos nosotros los que hayamos echado veneno sobre otros, ¿verdad? Entonces dice enojo, furia, furioso, indignación, indignar, ira, iracundo, ponzoña, veneno. Entonces, Naamán no se lo dijo, qué barbaridad, Eliseo no salió, no, salió ardiendo, reventando de ira y ardiendo y que echando veneno a quien estuviera enfrente y sus pobres siervos aguantaron ese veneno. Pero cuando dice, miren qué tremendo, versículo 13, no, y dice, y se volvió y se fue enojado. O sea, hermanos, el orgullo de Naamán activó su enojo al punto de la ira. ¿Por qué tenía tanto orgullo? Porque él creía que por ser él quien era, iba a tener una semejante ceremonia de sanidad. No que me manden a un río sucio. ¡Qué humillación! ¡Qué horror! ¿Cómo se atreven a hacerme eso a mí que no saben quién soy yo? ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Nos enojamos porque alguien ofendió nuestro orgullo, no reconociendo quiénes somos, ¿verdad? Yo les voy a contar una historia que ahorita me estoy recordando, quiere decir que Dios quiere que se las cuente. Un testimonio de algo que me sucedió a mí. No sé si ya se los conté, probablemente sí. Nos tocó acompañar en una... Quiero ser muy prudente, pero me tocó ayudar en una ceremonia de boda. Y literalmente la gente no sabía quiénes éramos. Pero es muy obvio cuando es el momento de la boda, es muy obvio reconocer quién es el ministro, porque es muy fácil, ¿verdad? Ahí está. Pero a mí, pues generalmente ayudo en lo que puedo y lo hago atrás y yo siempre veo a las novias cuando entran atrás, detrás del telón y el papá, yo casi llorando, diciéndole, verá él llorando, ella muriéndose los nervios y me toca ver momentos muy emocionantes y muy especiales. Pero en esta ocasión también estaba ayudando y había una familia muy, como dice mi esposo, una familia muy aseñorada o una familia muy, muy importante, de verdad. O sea, era una familia, no sé cómo decirlo, porque quiero ser muy cuidadosa porque era una familia muy linda y las conocimos después y compartimos muy especial y fue muy bonito.
pero no sabían quién era yo. Y cuando me vieron ayudando, creyeron que yo era pues alguien que estaba ahí, ¿verdad? Para hacer lo que querían que yo hiciera. Y cuando vio que yo estaba apoyando y ayudando, diciendo, más o menos guiando al cortejo, me mandó a hacer unas cosas y me mandó pues casi que me hizo, mira, haga aquí, haga allá y vea, y así. Y mire, tengo que ser sincera, yo, no como Naamán, ¿verdad? Porque no era Naamán, pero se me subió una cosa como, usted no sabe que yo soy la esposa del ministro. Yo estoy aquí ayudando voluntariamente, pero ella me dijo, haga aquí, haga allá, y me estaba dando instrucciones. Y yo, o sea, yo sí se me sale, no voy a ser hipócrita y no me voy a hacer la súper espiritual, que yo me humillé y no me afectó y al principio así como, yo no estoy aquí para hacer eso, yo, o sea, sí me ofendió mi orgullo, pero en ese momento, bendita la palabra de Dios que hemos recibido y todo el arsenal y el depósito que Dios, el arsenal de su verdad que Dios ha depositado en nuestro corazón, que rapidito, gracias a Dios, rapidito salieron los principios de verdad y yo dije, Señor, es más bienaventurado dar que recibir y es mejor estar abajo y aquí ella no tiene por qué saber quién soy yo y al final, ¿quién soy yo? No soy nadie. Así es que voy a servir con amor, por amor a ti. Y lo hice. Y por supuesto después seguramente se dio cuenta que yo era la esposa del ministro, ¿verdad? Pero pues en una situación así donde nadie conoce a nadie, el ministro es el ministro y los demás pues no se miran, ¿verdad? Si me entienden lo que estoy diciendo. Pero sí fue una experiencia, no parecida a esta, pero yo nunca voy a olvidar, y la verdad fue una experiencia que me dejó muchísimo, hermanos. Fue una experiencia para mí muy valiosa porque Dios me probó. Y por poco pierdo el examen, porque sí se me salió así como con ganas de decir, ¿verdad? Pero me quedé callada y casi que le dije muy bien, porque pues, no, casi así. No porque yo fui muy espiritual, porque estuve dispuesta a practicar lo que aprendí. Y a mi hombre viejo le costó, sí le costó, pero me humillé y vieran qué bien se siente. De verdad que sí se necesita y Dios permite momentos de humillación. ¿Por qué? Porque el orgullo es terrible, el orgullo que tenemos, pero nuestro orgullo puede activar nuestro enojo. Y es lo que pasó aquí, regresando a Naamán. Y dice, y se volvió, estaba dispuesto a perder su sanidad, porque no era como lo que él esperaba. Él esperaba, como les digo, una gran ceremonia de sanidad y no fue así. Entonces se indignó, se encolerizó, iba reventando de enojo, iba encendido con deseo de venganza, ¿verdad? Y luego, y dice, y se volvió enojado. Versículo, ¿dónde estamos? En el 12, toca 13. 12, ajá. 12, y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, a una gran cosa, o sea, si te hubiera pedido una gran cosa, o sea, una cosa cara, grande, pomposa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, si lo que te pidieron fue poco. Bueno, sí. Aparentemente poco, o sea, por fuera era poco, o no tan poco, porque sí era humillante para él, el don Naamán, metiéndose a un río sucio, ¿verdad? No era lo que él esperaba algo pomposo, algo grande, a lo que él estaba acostumbrado, pero a Dios no nos acercamos con nuestras grandezas y nuestras grandes ideas, ¿verdad? Entonces Dios trató y obviamente gracias a Dios por los criados, por sus siervos, y lo convencieron, pero estuvo así de perder su sanidad, como Caín. Caín no estuvo dispuesto, pero él estuvo casi así de perder su sanidad, pero les hizo caso, pues oyó, y dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Ahora, qué impactante, ¿verdad? Pero una vez más, el orgullo, hermanos, activa el enojo. Entonces, la unión del enojo, del orgullo con el enojo es tremendo. Y muchas veces nos enojamos precisamente porque alguien se atreve a hacernos ver que después de todo nosotros no somos tan grandes como nosotros creemos ser,
¿verdad? Sí, Así de que yo creo que me da tiempo para el último ejemplo, ¿les parece? Estamos bien. amén. Muy bien. Otro impresionante. Ok, vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Con este vamos a terminar. O sea, la ira es el nivel más profundo, el pozo más profundo, el nivel de enojo más peligroso, diría yo, ¿verdad? Porque imagínense, busca venganza, no se queda solo así. Ujú. Entonces, Segunda de Crónicas 26, del versículo 16 al 21. Y para hacerles un poco darles un poco de contexto, esto me da mucha congoja esta porción, esta historia, porque el rey Amasías era el padre del rey Usías. Y pues murió, Amasías murió, y a los 16 años, que me impresiona porque 16 años, tomó el reinado su hijo. Y dice allí en el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Me impresiona mucho porque el rey Usías empezó bien, como muchos, triste, pero terminó mal, lamentablemente. Entonces, y reinó 52 años. Al final, a los 68 años fue que hizo esta gran error. Pero bueno, dice versículo, vámonos por favor al 16. No, vamos a leer el 15. Dice, e hizo en Jerusalén, bueno, quiero leer lo último, máquinas inventadas por ingenieros. Era una persona muy inteligente, conocía de ganado, o sea, tenía muchas habilidades. Y miren, hasta máquinas inventadas por ingenieros. ¡Wow! O sea, los ingenieros es más antiguo que lo que creemos. Para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Del versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, triste, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Y hago un paréntesis aquí. Hermanos, cuando leamos estas porciones, nuestro corazón debiera ensancharse y llenarse de gratitud, porque nosotros no tenemos que ir a la iglesia para orar y para ofrecer oración a Dios, que es lo que representa el incienso. No tenemos que ir a la iglesia y tocar la puerta al pastor y decirle, mire, quiero orar, por favor, ¿verdad? Hágalo usted por mí. No, ni siquiera tengo que cerrar los ojos, si es necesario, con los ojos abiertos. A través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro rey y nuestro profeta, nosotros podemos acercarnos a Dios con toda amplitud, con toda libertad. Pero ellos no, eso no era así. Nosotros tenemos unos privilegios, hermanos, que no debemos dejar de agradecer, porque también vamos a ser más responsables. Pero dice ahí, ellos lo reprendieron, ¿verdad? Básicamente, y dice, entonces Usías, perdón, ahí mismo en el 18, sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. O sea, no podían entrar, podía ser el rey, pero no podía entrar. Para acercarse a Dios, Dios había establecido, tenía que ir al sacerdote y a través del sacerdote acercarse a Dios. Tenía que tener un mediador, ¿verdad? Entonces le pidieron que se saliera. Imagínense ese cuadro. El rey que acabamos de leer, hasta que se hizo poderoso, o sea, su fama se hizo tan grande por todos lados. Él era una persona muy inteligente, de haber sido muy astuto, de haber manejado muy bien, porque lo acabamos de leer, las cosas del reino,
pero empezó bien, empezó joven, ganó mucha experiencia porque estuvo 68 años ahí, perdón, a los 68 años estuvo 52 años en el trono. Entonces, cuando se hizo poderoso, su corazón se llenó de orgullo. Y entonces cuando nos hacemos poderosos o grandes, o Dios permite cosas grandes a través nuestras, podemos pensar que es por nosotros y podemos pensar que por nuestra posición tenemos derechos cuando Dios ha dejado un camino, cuando Dios ha dejado sus principios. Y vino y le dijeron que se saliera. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Imagínense. Si quieres, pon esa palabra, Eric, por favor. Sí, aquí está. Esa es la palabra, esa es otra palabra, sa'af, que significa hervir. Otra vez, verá, figurativamente hablando, ser quisquilloso o estar furioso. También se traduce irritar, llenarse de ira, más pálidos, de ira, más pálidos, dice, triste, o sea, ira. La palabra aquí básicamente es ira. Se llenó de ira contra los sacerdotes. Y en su ira, perdón, contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Ahora, la lepra es figura del pecado. Y dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías, se imaginan el susto, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra. Si cuando había un leproso, el leproso tenía que gritar, soy leproso, para que no se acercaran a él, ¿qué hace este hombre lleno de lepra en el santuario? Adentro, imagínense. Entonces viene y dice, el rey, perdón, ¿dónde me quedé? 20. 20. Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y ahí también, él también, ¿verdad? Se dio cuenta, se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, etc. Bueno, dice, los demás hechos de Usías, primeros y posteros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le estaba comentando yo esto a mi esposo antes del estudio, y fue él quien me hizo ver lo que les voy a compartir. No lo descubrí yo, él me lo hizo ver. El rey Usías, ahí está. Vámonos, por favor, al libro de Isaías. Empezó bien. ¿Qué pasó? Su orgullo, pensando que porque era el rey, como Caín, ¿verdad? Dios pidió corderitos, pero yo le voy a dar frutas y él las va a aceptar. Dios, en el caso de Usías, yo no soy sacerdote, pero soy el rey y Dios tiene que aceptarme. Cuando había un camino para hacerlo, el orgullo. Y cuando se atrevieron a decirle que él no tenía que estar ahí, le pidieron que se retirara, ¿se imaginan? Se encendió de ira porque básicamente dijo, a mí ustedes no me van a decir lo que tengo que hacer, yo soy el rey y aquí mando yo. El gobierno autocrático, ¿se recuerdan? El león, yo mando, yo tengo la razón, yo voy a prevalecer sobre ustedes. En fin, pero vámonos por favor a Isaías 1. Versículo 1. A ver, voy a dejar que lo lea el hermano Ricardo, por favor. Amén, amén. Versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ok, perdón. Déjeme buscar. No, el que quiero es donde dice, permítanme, es el 6. 6, perdón, me equivoqué. 6.1, hermano Ricardo. 6.1. Bueno, podemos leer. Sí, está bien, el 6.1. Amén. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí.
mi esposo me hacía ver esto y qué tremendo, hermanos. Lo que hizo el rey Usías le tiene que haber afectado a Isaías, el profeta, de tal manera que se le puso un velo y él no había visto al Señor. Y el enojo, o sea, seguramente Isaías se enojó en contra de Usías por lo que hizo. Y aquí dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Cuando Usías murió, hasta que Usías murió, se le quitó este velo a Isaías y pudo ver al Señor. Y cuando nosotros nos enojamos, y lo hemos visto una y otra vez los que son pastores, el enojo nos pone un velo en los ojos y ya no vemos al Señor. Sí. ¿Cuánta gente, cuántas veces, por lo que otros hacen, ni siquiera por lo que yo hice, por lo que otros me hacen o hacen, seguramente a Isaías le afectó, porque era el rey. Y miren, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué no lo miraba? Porque seguramente le afectó, como me explicaba mi esposo, y seguramente esto puso un velo en Isaías, de tal manera que hasta que el rey se murió, Isaías pudo volver a ver al Señor. Y probablemente muchos de nosotros estemos enojados con alguien o por algo, y esto puede poner un velo en nuestros ojos espirituales, hermanos. Yo he visto gente que por situaciones que alguien más hizo, sí es cierto, equivocaciones, y a veces puede ser nuestros propios líderes, nuestros propios padres, nuestra propia autoridad que se equivoca. Pero Dios no nos ha mandado a juzgar a las autoridades. Dios nos ha mandado a honrarlos y a respetarlos y a obedecerlos. Entonces, Dios no nos pide es que si hizo mal, entonces no me sujeto, y si hizo bien, si hace bien, sí me sujeto. No estoy juzgando aquí al profeta Isaías, solo estoy diciendo que a él le afectó, pero estoy viendo a la luz de muchos ejemplos y muchos testimonios que hemos visto cerca nuestro. ¿Cuántas personas por las equivocaciones de sus líderes dejan de ver al Señor y se apartan del camino? Sí, cierto. ¿Verdad? Cierto. Qué tremendo. Pero pues tremendo. El ejemplo aquí es Usías, pero básicamente el orgullo de Usías encendió su enojo, su ira. De tal manera que cuando, imagínense, entraron el rey, el sumo sacerdote entró detrás de él y entraron 80 sacerdotes a tratar de sacarlo, y él agarró el incensario y dijo, básicamente, a mí no me importa, y empezó a ofrecer incienso y le salió lepra. ¿Verdad? Sí. No importa quién seamos, a Dios no lo vamos a impresionar con nuestra posición, pues al final es Él quien nos pone donde nos tenga que poner. Sí, pero sí, es cierto, la posición no nos da derecho a brincarnos o a querer hacerlo a nuestra manera. Que en nuestro orgullo espiritual nosotros dispongamos, sí, así dice la Biblia, pero yo lo voy a hacer así. Un ejemplo que les doy muy sencillo, y de verdad no ese es el tema, pero se me ocurre esto también ahorita. ¿Cuánta gente tiene un conflicto interno del cual no quiere salir? Porque por eso pienso que no sale porque no quiere. Y el lucha entre que sí, que diezmo y no diezmo. La Biblia dice, o sea, la Biblia en principio lo dice, ¿verdad? Que debemos honrar al Señor y que traigamos nuestros diezmos al alfolí. Pero muchas personas se justifican diciendo, sí, pero es que, ni voy a repetir lo que dicen, ¿verdad? Sí, pero es que los pastores aquí, los pastores allá, y las iglesias aquí, las iglesias allá. Y en algunos casos, seguro que sí es así, y más, no digo que no. Pero Dios no nos pide que nosotros demos de manera, o sea, bajo una condición. Dios nos pide honrarlo a Él. Pero si nosotros venimos a Dios con nuestras propias ideas y nuestro orgullo de que no, yo sé cómo lo voy a hacer. Como los pastores hacen muchas cosas que no me agradan con el dinero, en general, digo los pastores en general, no estoy diciendo los de vida cristiana, pero entonces nosotros buscamos honrar a Dios, hermanos. En la iglesia buscamos honrar a Dios, tenemos temor de Dios en todo, sí. No somos perfectos, pero sobre todo con el dinero. Bien. Pero como ellos lo hacen así, ay, no me parece. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo voy a dar mi diezmo aquí, lo voy a dar así. Y yo ya estoy bien porque yo ya di algo, yo ya di por allá, yo doy por allá y ayudo un montón. Entonces, yo ofrezco mis verduras como yo creo que deben ser. Como por ejemplo, yo entro a ofrecer incienso, aunque no me toca a mí, pero yo disculpo que es así.
¿Lo ven? ¿Ven qué fácil, con qué facilidad nosotros podemos en nuestro orgullo disponer cómo lo vamos a hacer? Y cuando, en el caso del diezmo, nos va mal o nos pasa una situación y Dios no pudo reprender al devorador, como dice la Biblia, porque yo no estoy honrándolo a él, entonces nos enojamos y nos enfurecemos y decimos, pero yo lo hice, pero lo hice a mi manera. Entonces, por eso el orgullo nos hace pensar que sí tenemos derecho a hacerlo como nosotros pensamos y tenemos una gran idea y no es lo que la Biblia dice, pero estoy segura que Dios lo va a aceptar porque está buenísima mi idea. Y además va a bendecir aquí, va a bendecir allá y voy a bendecir a otros pero no es lo que Dios dice. Entonces, y cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos y Dios no honró nuestra gran idea, nos enojamos y nos enojamos mucho. Y a veces, hermanos, mucha gente se venga de Dios, no matando a un Abel. ¿Saben cómo se venga de Dios? Matando su propia relación con Dios y alejándose del camino. Y creyendo así que está castigando a los líderes de la iglesia a la que asiste, pero realmente a quien está afectando es a sí mismo o a sí mismo. Sí. Entonces, el orgullo activa de manera tremenda nuestro enojo o nuestra ira, y la ira busca la venganza. Así es de que la ira es el último escalón y el nivel más profundo y más vicioso y más terrible del enojo al que podemos llegar. Pero por supuesto, con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a aprender cómo es necesario crecer para que Cristo lidie con esto, y la siguiente clase va a ser de cómo lidiar con el enojo. Amén. Cómo Amén. con el enojo. Así es que Dios los bendiga, y esto es lo que teníamos para hoy. Emanuel. Amén. Muchas gracias. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que hemos recibido el día de hoy, Señor. Y, Señor, nosotros estamos en este proceso y reconocemos que en nuestro corazón hay enojo, hay cólera, hay ira, Señor. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia y que nos ayudes, que nos sigas señalando a tiempo nuestro pecado, Señor. Señor, quita el velo de nuestros ojos para que podamos verte primeramente a ti y vernos a nosotros mismos, Señor. Sí, Señor. Señor, hemos aprendido que el orgullo es el que genera el enojo, Señor. El orgullo tal vez de que creemos merecer más, creemos que somos lo que todavía no somos, Señor. Y por eso te pedimos perdón, presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, Señor, que es nuestro culto racional. En esta noche te pedimos perdón una vez más, Señor, por ese orgullo que genera el enojo, Señor. Perdónanos porque algunas veces pensamos que la gente no nos trata como nos merecemos, Señor, y eso hace que brote el enojo en nosotros. Sí, Líbranos, Señor, líbranos de tener el enojo que tuvo Caín, Señor, que fue tal que mató a su hermano. Y tu palabra dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Y, Señor, algunas veces hemos aborrecido a nuestro hermano por enojo. Y hoy te pedimos perdón en esta noche, Señor, que no nos tomes en cuenta estos pecados. Límpianos, Señor, por favor, límpianos, Señor Jesús, límpianos. Señor, es cierto que en nuestro corazón hemos sido homicidas porque hemos matado a nuestro prójimo, Señor, pero hoy te pedimos perdón, hoy nos hemos visto en el espejo de tu palabra y te pedimos que nos limpies. Como dijiste Caín, el sacrificio está a la puerta. Señor, hay un sacrificio del cual podemos echar mano en esta noche, diciendo perdón, me arrepiento, soy culpable, soy pecador. Y Señor, somos pecadores, somos culpables por este enojo y por haber matado a tantas personas, tal vez a nuestros padres, por lo que nos hicieron en la niñez, Señor, tal vez a algún familiar, algún primo, algún tío, Señor, por algún abuso que haya cometido. Señor, nosotros hoy decidimos perdonar a todas las personas que nos han humillado de una u otra manera y nos limpiamos, Señor Jesús, del enojo, de la cólera, de la ira, del odio, del resentimiento y de la amargura. Señor, saca, Señor, el orgullo que había en el rey Saúl y que hay en nosotros, Señor, porque nosotros también hemos empezado nuestro caminar pequeño, Señor, a nuestros ojos, pero con el tiempo, porque tú nos has bendecido con dones espirituales, nos has bendecido, Señor, de tantas formas, y nuestro corazón se ha llenado de orgullo, creyendo que ha sido por nuestras capacidades o habilidades, y todo el tiempo ha sido tú, Señor. Límpianos, Señor Jesús, de este orgullo que tenía el rey Saúl. Límpianos y ayúdanos a seguirnos viendo pequeños, porque eso es lo que somos. Señor, sin ti no somos nada, no tenemos nada, no valemos nada y no podemos hacer nada fuera de ti. Y Señor, también te pido perdón por el orgullo que está en nosotros, el mismo orgullo que habitaba en Naamán, Señor, creyéndonos, Señor Jesús, que merecemos más de lo que recibimos.
Perdónanos porque hoy entendemos que no somos merecedores más que de juicio y de castigo porque somos malos y perversos. Perdónanos, Señor, en esta noche y límpianos, Señor, de ese orgullo que nos hace creernos más de lo que somos, Señor. Tu palabra dice que debemos ver a nuestro prójimo como superiores a nosotros mismos, Señor. Y todo lo contrario, nosotros nos hemos creído superiores a ellos. Por eso te pedimos perdón en esta noche y que nos limpies, por favor, Señor. Y también te pedimos perdón por el enojo, Señor Jesús, que brotó en Usías, que le brotó la lepra, Señor. Señor Jesús, límpianos de esta clase de enojo, Señor, para no hacer las cosas que no nos corresponden a nosotros, para no creer que nosotros podemos hacer las cosas mejor de lo que la pueden hacer las demás personas. Límpianos, Señor, límpianos de todo orgullo, para que no brote ese enojo, Señor, y al final no brote la lepra. Padre, en el nombre de Jesús, nos entregamos a ti, reconociendo lo que somos, Señor. Santificado sea tu nombre. Pero tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Y tú has venido para deshacer las obras del mal. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo. Así es que en esta noche te hemos confesado nuestros pecados con la confianza en que tú nos perdonas y que la buena obra que tú has empezado, tú la vas a completar. Bendito seas por siempre. Gracias en esta noche una vez más por tu palabra, por la vida de la doctora Hicks que tú inspiraste, Señor, para darnos esta revelación. Gracias por la vida de la pastora Susi también, que nos está dando las enseñanzas y por el entendimiento que tú le has dado. Bendícenos a todos, Señor, los que hemos estado alrededor de tu palabra en esta noche. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Te damos gracias por todo y en todo. Y oramos por las necesidades de nuestros hermanos, Señor, que están con nosotros en esta ocasión. Oramos por sus necesidades materiales, emocionales, espirituales. Si están enfermos, te pedimos que tú los toques y que los sanes. Si tienen familiares que están con quebrantos de salud, Señor, solo di tu palabra, Señor, y levántalos del lecho de enfermedad. Te damos gracias por todo, Señor. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. 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 Que el Señor los bendiga. Mucho gusto de estar con ustedes otra vez. Gracias. Amén. Bendiciones. Gracias. Noche. Gracias, Padre. Feliz noche. Muchas gracias.